Buenos días, bienvenidos a Alma y Rebelión. Hoy vamos a hablar de la revista Bohemia, la revista fundamental en Cuba, en periodos muy importantes de la historia de Cuba, decisiva en la revolución cubana, la revolución de los Castros, la revolución comunista. Su director, en 1959, era Miguel Ángel Quevedo, dueño y director de la revista Bohemia. Fue fundada en 1909 y su lema era "La revista que siempre dice la verdad". Para entender lo que era Bohemia, hay que pensar que Bohemia se distribuía por toda Latinoamérica. Era una de las revistas más importantes de su tiempo y, bueno, como he dicho antes, decisiva en momentos históricos claves de Cuba y de Latinoamérica. Para ello trabajaron periodistas, escritores, articulistas como Jorge Mañach, García Bárcenas, Eduardo Chivás, Óscar Salas, Gustavo Sterling, José Peña, Fernando Ortiz, Ramón Grau San Martín, René Méndez Capote, Agustín Tamargo, Gustavo Robreño, Herminio Pertil Vila y otros, por supuesto. El 26 de julio de 1958, en pleno apogeo de la rebelión contra Fulgencio Batista, el dictador anterior a los Castro, la revista publicó el Manifiesto de la Sierra, un artículo, un texto que trataba sobre la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra y, bueno, un plan, digamos, para tomar el poder. En todo este contexto, cuando triunfa la revolución de Castro, toman el poder y van controlando la prensa, ¿no? Y le toca el turno a Bohemia también. Bohemia, que les había apoyado de una manera decisiva, pero no se salva a nadie, ¿no? Desde luego que no. Entonces, el director de la revista Bohemia, Quevedo, pues tiene que exiliarse, se exilia y queda sin control de la revista. La revista queda en manos de la dictadura de los Castro. Entonces, en 1969, ya habían pasado 10 años del triunfo de la revolución. En Caracas, el 12 de agosto de 1969, Quevedo escribe una carta de despedida, una carta impresionante, emotiva, que vamos a leer ahora mismo. De Miguel Ángel Quevedo. Caracas, 12 de agosto de 1969. Querido Ernesto, cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte. Ya me habré suicidado. Al fin, sin que nadie pudiera impedírmelo, como lo impidieron tú y Agustín Ayés el 21 de enero de 1965. Sé que, después de muerto, llevarán sobre mí, sobre mi tumba, montañas de inculpaciones, que querrán presentarme como el único culpable de la desgracia de Cuba. Y no niego
mis errores ni mi culpabilidad. Lo que sí niego es que fuera el único culpable. Culpable fuimos todos, en mayor o menor grado de responsabilidad. Culpable fuimos todos. Los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores, arremetiendo contra todos los gobernantes, buscadores de aplausos que, por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud, por sentirse halagados por la aprobación de la plebe, vestían el odioso uniforme que no se quitaban nunca, no importaba quién fuera el presidente ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba. Había que atacarlos y había que destruirlos. El mismo pueblo que los elegía pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública. El pueblo también fue culpable, el pueblo que quería a Guiteras, el pueblo que quería a Chivás, el pueblo que aplaudía a Pardo Llada, el pueblo que compraba Bohemia, porque Bohemia era el vocero de ese pueblo, el pueblo que acompañó a Fidel Castro desde Oriente hasta el campamento de Colombia. Fidel Castro no es más que el resultado del estallido de la demagogia y la insensatez. Todos contribuimos a crearlo y todos, por resentidos, por demagogos, por estúpidos o por malvados. Somos culpables de que llegara al poder. Los periodistas que, conociendo la hoja de Fidel Castro, su participación en el Bogotazo comunista, el asesinato de Manolo Castro y su conducta gangsteril en la Universidad de La Habana, pedíamos una amnistía para él y sus cómplices en el asalto al cuartel Moncada, cuando se encontraba en prisión. Fue culpable el Congreso que aprobó la ley de amnistía, la que sacó a Fidel Castro de la prisión tras el ataque al cuartel Moncada. Los comentaristas de la radio y la televisión que colmaron de elogios y la chusma que aplaudió deliberadamente a las graderías, en las graderías del Congreso de la República. Bohemia no era más que un eco de la calle, aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos, invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era un eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia. Fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel Castro para que derribara al régimen, los miles de traidores que se vendieron al barbudo criminal, y los que se ocuparon más de contrabando y del robo que de las acciones de la Sierra Maestra. Fueron culpables los curas de sotanas rojas que mandaban a los jóvenes para Sierra a servir a Fidel Castro y a su guerrilla. El clero, oficialmente, que respaldaba a la revolución comunista con aquellas pastorales encendidas, conminando al gobierno a entregar el poder. Fue culpable Estados Unidos de América, que incautó las armas destinadas a las Fuerzas Armadas de Cuba en su lucha contra los guerrilleros, y fue
culpable el State Department, que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba. Fueron culpables el gobierno y su oposición cuando el diálogo cívico, por no ceder y llegar a un acuerdo decoroso, pacífico, patriótico. Los infiltrados por Fidel Castro en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar como lo hicieron. Fueron culpables los políticos abstencionistas que cerraron las puertas a todos los cambios electorales. Y los periódicos que, como Bohemia, les hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones. Todos fuimos culpables, todos, por acción u omisión, viejos y jóvenes, ricos, pobres, blancos, negros, honrados y ladrones, virtuosos y pecadores. Claro que nos faltaba por aprender la lección increíble y amarga que los más virtuosos y los más honrados eran los pobres. Muero asqueado, solo, proscrito, desterrado y traicionado y abandonado por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico en días muy difíciles, como Rómulo Betancourt, Figueras, Muñoz Marín, los titanes de esa izquierda democrática, que tampoco tiene de democrática y tanto de izquierda. Todos deshumanizados y fríos me abandonaron en la caída. Cuando se convencieron de que yo era anticomunista, me demostraron que ellos eran antiquevedistas. Son los presuntos fundadores del tercer mundo, el mundo de Mao Zedong. Ojalá mi muerte sea fecunda y obligue a la meditación para que los que puedan aprender la lección y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que la turba inculta y desenfadadas quieran que ellos digan, para que la prensa no sea más el eco de la calle, sino un faro de orientación para esa propia calle, para que los millonarios no den más sus dineros a aquellos que después los despojan de todo, para que los anunciantes no llenen de poderío con sus anuncios y publicaciones tendenciosas, sembradoras de odio y de infamia, capaces de destruir hasta la integridad física y moral de una nación. Y para que el pueblo recapacite, repudie esos voceros de odio, cuyos frutos hemos visto que no podían ser más amargos. Fuimos un pueblo cegado por el odio, y todos éramos víctimas de esa ceguera. Nuestros pecados pesaron más que nuestras virtudes. Nos olvidamos de Núñez de Arce cuando dijo: cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en su propio vicio su tirano. Cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano. Adiós.
Este es mi último adiós. Y dile a todos mis compatriotas que yo perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho, para que me perdonen todo el mal que he hecho. Miguel Ángel Quevedo. Muchas gracias.